Hola, amigos cazadores, y bienvenidos a este espacio que estrenamos en Cazavisión, donde periódicamente, a través de entrevistas, vamos a analizar, de la mano de expertos y protagonistas, aquellos aspectos del máximo interés que rodean la actividad cinegética. Y comenzamos con Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, con quien no solo vamos a repasar toda la actualidad federativa, sino también la manifestación del 20 de marzo, de la que es uno de los mayores impulsores y que todos esperamos sea un éxito por lo mucho que la caza en particular y el mundo rural en general se juegan en ella. Manuel, bienvenido a Cazavisión. Pues muchísimas gracias. Bueno, un placer, agradeceros vuestra invitación y bueno, siempre te digo, es muy satisfactorio estar en un medio como el vuestro, que creo que en el mundo de la comunicación en el que nos estamos moviendo, esta comunicación, este mundo vertiginoso de la comunicación, pues que existan medios como los vuestros para el sector cinegético es primordial, es vital, y desde la Federación Española, yo mismo, cualquier cosa en la que podamos colaborar y trabajar juntos creo que será importante para el sector. Muy bien, muchísimas gracias. Y vamos a empezar. No ha sido ni tranquilo ni fácil su primer año como presidente de la Real Federación Española. ¿Qué balance hace de este periodo tan marcado por la pandemia y por los ataques frontales a la caza que hemos recibido? Pues sí, José María, efectivamente, el año 2021 ha sido un año ciertamente complicado. También ha sido un año de un trabajo, como decía, vertiginoso, un trabajo muy intenso. Creo que el equipo que conforma la Federación Española ha estado absolutamente a la altura de las circunstancias, al igual que su junta directiva, que como sabes, pues la conforman los presidentes de las federaciones autonómicas. Es decir, tenemos una junta directiva por primera vez en la historia de la Federación conformada por los máximos representantes y las personas más cualificadas probablemente ahora mismo en lo que es la gestión federativa en este país. Por lo tanto, hay un equipo muy sólido y luego también hay un proyecto muy sólido. Es cierto que ha sido complicado. Cualquier inicio de una legislatura conlleva una gran responsabilidad, también una gran complicación en cuanto a que tratas de poner en marcha tu proyecto y adaptar esta federación a hacer una federación del siglo XXI. O sea, las federaciones se conforman a finales de 1800, es decir, las federaciones deportivas tienen un amplísimo recorrido histórico, pero claro, hay que adaptarlas al momento, tienen que ser organizaciones vivas, organizaciones modernas, organizaciones que sepan hacer frente a los retos que se nos presentan, que son bastante diferentes a los que teníamos hace unos años. Yo creo que además vivimos, y en estos días estamos viviendo en estos años, el peor momento para la caza. Yo creo que en estos 3 últimos millones de años o 4 últimos millones de años nunca había ocurrido algo como esto. Hace 40 años tampoco existía este ataque continuo a la actividad cinegética, ¿no? Entonces, pues vimos esta etapa complicada donde nos encontramos pues con problemas que nos vienen derivados de Europa, por ejemplo. Europa es ahora mismo un enorme problema para el sector cinegético, no español, es para el sector cinegético europeo, y ahora que estoy en contacto con asociaciones americanas, que estamos trabajando con la Federación Mexicana, con argentinos, con uruguayos, paraguayos, se acaba de constituir una asociación de países latinoamericanos de caza, y estamos hablando y viendo que los problemas son los mismos problemas, es decir, tenemos un problema global y por tanto no podemos dar soluciones particulares, individuales y privadas a un problema global. Es decir, tenemos que empezar a trabajar en solucionar este problema que no es otro que el ataque animalista, esta nueva filosofía de vida que se ha convertido en un movimiento totalitario y que tratan, sin duda, de llevarnos a un modelo social que no compartimos. Pero ahora tendremos tiempo de seguir hablando de animalistas. Quería preguntarle que después de tanto tiempo con las palabras normalidad y nueva normalidad en la boca a causa de la pandemia, de la COVID-19, pero en este caso, aplicándolos a la esfera federativa, ¿es Manuel Gallardo el presidente que definitivamente devuelva esa normalidad o cree una nueva normalidad en la REFEC? Bueno, yo creo que tenemos que centrarnos en el proyecto que tenemos. Creo que la normalidad viene de la mano del trabajo.
viene de la mano del trabajo honesto, del trabajo responsable, serio, de tener una organización creíble. O sea, lo que estamos tratando de construir es una organización creíble. Por tanto, tiene que ser transparente, tiene que ser participativa, y yo creo que a partir de ahí son los miembros imprescindibles para que la Federación Española de Caza se convierta definitivamente en un agente social. El gobierno y la sociedad tienen que entender que la Federación es un agente social. Para lograrlo tenemos que partir de esos miembros que, como te decía, son imprescindibles. La sociedad necesita creer que las organizaciones... Tenemos el ejemplo de las instituciones, ¿no? Vemos como muchas instituciones están devaluadas. Lo vemos por causa, en muchas ocasiones, del comportamiento de esas instituciones, comportamiento de las personas que dirigen esas instituciones. Nosotros estamos justo en el camino contrario, en tratar de tener un prestigio social que nos permita ser un interlocutor válido y creíble, y eso es lo que da la normalidad. La normalidad viene del camino del trabajo y la dedicación. Fenomenal. ¿Cómo es ahora la relación de la Federación Nacional con las autonómicas? Bueno, es una relación tan óptima como que la Federación Nacional se conforma de las federaciones autonómicas, y las federaciones autonómicas están dentro de las federaciones nacionales. Es decir, no son organizaciones autónomas que confluyen de pronto, ¿no? Bueno, la ley del deporte ya lo establece y las relaciones son óptimas. De hecho, el ejemplo más claro es que los presidentes federativos, como decíamos antes, forman parte de la Junta Directiva. Antes, como sabes, existía el Comité Intraautonómico dentro de la Federación Española de Caza, sí, que era un comité formado por los presidentes de las federaciones, y lo hemos transformado en que sea la Junta Directiva, que es un órgano de gobierno de la Federación, donde participe. Con lo cual, las reuniones de la Junta Directiva son mensuales, es decir, mensualmente, obligatoriamente, porque así lo hemos establecido en nuestros reglamentos, pues nos reunimos, debatimos sobre el pasado, la actualidad y el futuro y las acciones. O sea, no se toman decisiones. Yo, cuando llego a la Federación, yo sí creo en el modelo de colaboración. O sea, creo en un modelo de inteligencia colectiva, no en un modelo de liderazgos individuales, de todo lo contrario. Porque no cabe duda que la inteligencia colectiva, el trabajo en grupo, es mucho más productivo, muchísimo más productivo, mucho más eficaz y, por supuesto, mucho más eficiente que el fiarlo todo a la maravillosa idea de una persona que dirige no sé cuánto y que puede tener alguna ocurrencia desafortunada. Exacto. Cuando el modelo es el otro. ¿Y cuáles son los retos estrictamente federativos que se han marcado en este mandato? Bueno, tenemos estrictamente federativos. Hay que pensar que la federación es una federación deportiva. La caza es un deporte. No es cuestionable para nosotros. La caza forma parte del entramado federativo de este país. Y la caza y la Federación de Caza tiene que ocupar el papel que le corresponde en ese ámbito. Somos la tercera federación más grande de España. Primero fútbol y baloncesto y caza, estamos ahí. O sea, estamos hablando de una organización realmente importante en ese estamento. Por lo tanto, hay un trabajo estratégico con el Consejo Superior de Deporte, en el que hemos establecido ya una relación fluida, donde nosotros, hay que tener en cuenta que nosotros nos fiscaliza el Consejo Superior de Deporte anualmente, pasamos una auditoría, que la última ha sido muy satisfactoria para el Consejo, y estamos participando muy activamente en todo lo que viene o podemos plantear al Consejo Superior de Deporte. Por otro lado, como sabes, hay una organización que es ADES, que es la Asociación del Deporte Español, que ahora mismo aglutina a todas las federaciones de España. Y la Federación Española de Caza es una federación, yo creo, hoy reconocida, porque incluso hace pocos días se ha constituido en el seno de ADES la Comisión de Federaciones de Animales, de lo que hablaremos un poco más adelante. Se ha constituido porque el propio deporte español ve que aquellas federaciones que tienen animales hípicas, por ejemplo, ¿no?, y otras, pues ven cómo su futuro peligra. Y hemos constituido una asociación, se ha constituido una plataforma, una comisión dentro de ADES que la preside la Federación de Caza. O sea, la presido yo, no yo por ser yo, sino yo por la presidencia que tengo. Creo que eso es un reconocimiento al que una federación como esta presida ya una comisión dentro de ADES, creo que es un reconocimiento importante. Eso en el estricto ámbito federativo.
por otro lado, está la competición. La competición es la máxima expresión del deporte, ¿no? Y en esa línea también estamos trabajando de hacer los campeonatos de España. Este año, 2022, tenemos un campeonato de Europa. O sea que también, creo que también es un reconocimiento importante a que un campeonato de Europa se realice de Compass Sporting, se realice en Galicia, se realice en España, de la mano de CITAS y de la Federación Española. Por tanto, en ese ámbito federativo creo que tenemos clara cuáles son las líneas a seguir, que aunque la federación, como saben, es mucho más que una federación deportiva. Vamos a terminar ya este bloque, por decirlo de alguna manera, estrictamente federativo, y me gustaría que nos hablase del rol que va a jugar la Real Federación Española en esa refundada Oficina Nacional de la Caza, y también en FACE, porque hay otra pregunta que es si usted cree que esta federación supranacional, nos referimos a FACE, está concienciada suficientemente de la delicada situación que atraviesa la caza en España. Pues en cuanto a la Oficina Nacional de la Caza, hace no mucho tiempo, pues mantuve unas conversaciones con Felipe Begue, que es el presidente de la ONC, y le planteé la posibilidad de refundar la Oficina Nacional de la Caza. Refundarla en la dirección de conformar un lugar de encuentro. La Oficina Nacional de la Caza tiene que ser un lugar de encuentro, un lugar de debate, de reflexión, de diseños de estrategias, pero de todo el sector cinegético. La Oficina Nacional de la Caza no tiene por qué, así es como yo se lo planteé a Felipe, no se trata de que haya organizaciones grandes y pequeñas, no se trata de que la Federación Española tenga 10 votos y la Asociación Nacional de Realas tenga 4. No se trataba de eso. Entonces, ese es el planteamiento que le hice a Felipe, ver esa posibilidad, que creo que merecía la pena explorar, porque es cierto que la unidad del sector ha estado en cuestión y ahora mismo, con esta Oficina Nacional de la Caza, yo creo que están el 99% de las asociaciones que tienen representación nacional en la actividad cinegética forman parte hoy de la Oficina Nacional de la Caza. O sea, ahora, te digo, cualquiera de ellas, si ves el listado de organizaciones, yo creo que ha sido un éxito que viene también de la mano de la generosidad. Hay que ser generosos, todos tenemos que ser un poco generosos. Y aunque haya cuestiones que nos diferencian, la situación es tan difícil que da igual que caces corzo o perdís con reclamo, o seas montero, seas realero o seas arquero. Es que da igual, es que la ofensiva es tan grande que vienen a por todos. Hay que ser muy torpe para no darnos cuenta de que o vamos unidos en esta batalla o va a ser una batalla muy complicada de ganar, ¿no? En cuanto a FACE, hemos trabajado mucho en FACE. FACE nos lleva un tiempo que es difícil de contar, ¿no?, de trabajo. FACE, además, nos cuesta a la Federación Española 78.200 euros. O sea, nosotros pagamos anualmente a FACE 78.200 euros por estar dentro de FACE, del dinero de los federados, para representar a todos los cazadores de España en Europa. Es decir, esto viene a colación de lo que hablábamos antes, ¿no? Tenemos contratado un despacho lobista en Bruselas que nos cuesta casi 30.000 euros. O sea, FACE, la aportación económica que hace a la Federación Española, la Federación Autonómica, los federados, el dinero de los federados, está en 100 y pico mil euros anuales que destinamos a estar en Europa. ¿Por qué hacemos esa aportación tan importante? Porque FACE tiene los miembros que aportan más dinero, forman parte de su junta directiva. No está conformada de una manera que todos somos iguales, no. Si tú aportas estas cantidades, pues eres de los 5 grandes y formas parte de su junta directiva y además tienes una vicepresidencia que yo tengo, que yo ostento, ya digo, no igual que antes, no por ser Manuel Gallardo, sino por ser presidente de la Federación Española. Entonces, claro, la inversión que hacemos es enorme porque la mayor parte de la legislación verde va a venir de Europa. Ya viene de Europa, la mayor parte de la legislación. Y por tanto tenemos que estar trabajando en esa dirección. En cuanto a si es consciente de los problemas que tiene España, en la última reunión que tuvimos en Suecia, hace 2 meses, escasamente, logramos constituir el grupo FACE-MED. Dentro de FACE hemos creado un grupo con los países del Mediterráneo.
creado con Italia, Francia, Chipre, Malta, Grecia y Portugal y España. Hemos conformado ese grupo, ese FACEMED, que lo que trata es de ser un lobby dentro del lobby. Yeah. ¿Por qué? Porque tenemos problemas comunes como las migratorias, que los finlandeses no tienen. O sea, en las reuniones en las que participamos en FACE, que son muchas, y vemos cómo FACE, cuando nosotros llegamos, es verdad que los países nórdicos tienen mucha fuerza en FACE. Como su presidente es sueco, ¿no? Torben Larsson. Y tienen mucha fuerza porque además están muy organizados, trabajan muy bien, tienen su grupo y nosotros decimos, bueno, pues vamos a copiar ese modelo que les funciona a los países del norte, y vamos a hacerlo para los países del Mediterráneo. Bueno, esto ha costado tiempo diseñar todo el entramado, negociarlo con la dirección de FACE y lo hemos constituido hace muy poco tiempo y además lo lideramos nosotros. O sea, el grupo FACEMED lo lidera España. Y nuestro vicepresidente de Relaciones Internacionales, José María Gallardo Gil, que es el presidente de la Federación Extremeña de Caza, es el coordinador del grupo FACEMED. Yo creo que eso es igual que lo que hablamos de la ONC, ¿no? Es un éxito sin precedentes, yo creo, del sector cinegético, el que tengamos una Oficina Nacional de la Caza donde estamos todos, o prácticamente todos, y que en la organización europea que defiende los intereses de la caza en Europa, lideremos el grupo FACEMED. Yo creo que esos son dos hitos importantísimos. Y ya adelanto que en septiembre habrá una movilización en Bruselas. Hemos estado negociando, presionando a FACE para que en septiembre vayamos al Parlamento Europeo, vayamos a protestar ante la Comisión Europea y habrá una movilización del sector en esa fecha aproximadamente. A nivel europeo. A nivel europeo. Donde europeo. Participaremos desde España pues con todo lo que podamos llevar a Bruselas. Vamos a pasar al segundo bloque y ya vamos a centrarnos también un poco más en lo que es la manifestación del próximo 20 de marzo. Pues fenomenal. Bueno, seguimos aquí en nuestra entrevista con Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, y si en el primer bloque de preguntas hemos estado hablando de lo que era estrictamente federación, ahora vamos a hablar un poco de lo que es la actualidad del mundo cinegético y esa actualidad que condiciona en buena medida lo que va a ser la manifestación del 20 de marzo. Manuel, ¿cómo se explica que el Gobierno de España no sea capaz de reconocer, con hechos, claro, ese papel fundamental de la caza en el siglo XXI, ni tenga presente pues, el apoyo que a esta actividad le procura la mayor parte de la sociedad y muchas de las comunidades autónomas? Pues mira, yo creo que no es que no sea consciente de la importancia de la caza. Bueno, hay que ser, por decirlo finamente, muy lerdo para no darse cuenta no tan finamente, para no darse cuenta de la importancia que tiene la actividad cinegética. Ya lo comentábamos antes, ¿no? Es una importancia social, cultural, económica, fundamental para las poblaciones rurales y luego en el ámbito medioambiental. La herramienta imprescindible de conservación es la caza. No existe sostenibilidad sin caza. Eso es que es una realidad indiscutible. Los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos que se plantean como, y dentro de la Agenda 2030 como la gran solución al medio natural, el objetivo 15, que es el objetivo de vida en los ecosistemas terrestres, es inviable sin la caza. La sostenibilidad no es posible
sin la muerte. No se habla de la muerte, hemos dado la espalda a la muerte, ¿no? Ahora aparece un animal muerto en una imagen, en un tal, y parece que el personal, bueno, es como si se acabase el mundo, ¿sabes? Hemos dado espalda a la muerte, y la muerte, si no nos muriésemos nosotros, el planeta sería bastante insostenible, ¿no? Indudablemente, ¿no? Entonces, te digo, es difícil pensar que no se dan cuenta el gobierno de la importancia de la caza. El problema que tiene el gobierno es que hay dos partidos que sustentan al gobierno, el Partido Socialista y Podemos. El Partido Socialista tiene un grave problema con Podemos. Podemos quiere contentar a su público, a ese público animalista, a ese público que parece que le da enormes réditos, o le ha dado en el pasado y que yo creo que en el futuro le va a dar menos, y ejerce una presión muy importante sobre el Partido Socialista. Dentro del Partido Socialista, dentro del gobierno, hay una parte del gobierno, del PSOE, que es también animalista, como puede ser la ministra de Transición Ecológica. Ya se declaró anticaza el primer día, ¿no? Dijo yo prohibiría la caza y ya está, bueno, sin ningún problema, ¿no? Tienes una parte que está muy próximo al ideario animalista, y luego tienes otra parte del gobierno que basa su gestión en el rédito electoral, en la cuenta electoral, en la estadística, en las encuestas, y luego hay otra parte pequeña que sí entiende la realidad de la caza y la realidad del mundo rural. Pero el Partido Socialista ahora mismo y en el gobierno dominan esos animalistas y dominan los calculadores, y no domina la parte del gobierno como podría ser Luis Planas, ¿no? El ministro Planas, que es un ministro, yo creo que Luis Planas es probablemente el mejor político que tiene este gobierno. Pero claro, resulta difícil ante ese escenario, ¿no? El Partido Socialista se equivoca. Si sigue atendiendo esos requerimientos de Podemos que se dirige a su público, estoy convencido que muy pocos de esos van a votar al PSOE. Muy poco se va a cargar. Claro, entonces claro, dice, pero vamos a ver, oiga, pero usted no ve que estas presiones que están haciendo, que nos encontramos ahora mismo con una ofensiva terrible, ¿no? Del animalismo alentada por Podemos, defendida por Podemos. Tenemos al insigne Uralde, por ejemplo, ¿no? Que dijo que las mujeres eran un elemento folclórico en la caza. Digo, pero oiga, pero usted ¿qué está diciendo? ¿Usted no le da vergüenza decir esas cosas, no? Un director general de derechos de los animales que dice que, claro, que no se pueden, que no son animales de producción porque no se pueden sindicar. Pero bueno, oye, vamos, la verdad es que no hay derecho, no hay derecho a que servidores públicos de esta categoría, ¿no? que son cargos muy relevantes, digan esta serie de cuestiones. Y luego tenemos el otro escenario del Partido Socialista de los territorios. Date cuenta dónde nos movemos. Nos movemos con un Partido Socialista en Ferraz, con tres partes bastante diferenciadas, con Podemos por otro lado y con el Partido Socialista en los territorios, donde sí entienden que la caza es importante. Vamos a entrar ya un poco en lo que es el caldo de cultivo que genera o va a generar la manifestación del 20M. Ha sido ese anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales la gota, ¿no?, que ha colmado el vaso y que hará salir a las calles de Madrid a los cazadores el 20. Bueno, la verdad que eso ha sido pues como apagar un incendio con gasolina, más o menos. O sea, un incendio donde quiera, ¿no? Y entonces apagarlo con gasolina es difícil. Se produce sin duda una reacción mucho más virulenta, ¿no? Pero no es solo por la ley de bienestar y derechos de los animales. Es que hay una ofensiva estratégica de los ministerios, en manos de Podemos, de Ione Belarra y de la Dirección General, en tres frentes: ley de bienestar y derechos de los animales, mal llamada de derechos de los animales, Real Decreto de Núcleo Zoológico y modificación del Código Penal. Esto que no es una cosa aislada. Es verdad que ha salido mucho en los medios y hemos denunciado, ¿no?, bueno, hilarante, se podría decir si no fuese tan serio el tema, ¿no?, la ley que se plantea desde ese Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Pero es que no es solo eso. El Real Decreto de Núcleo Zoológico, que es un Real Decreto y por tanto no lleva trámite parlamentario, porque no deja de ser un reglamento, exacto, impide que tengan más de 5 animales. O sea, la persona que tiene 6 podencos o se constituye como núcleo zoológico, que no va a poder, porque la disciplina urbanística de su pueblo no se lo va a permitir, porque va a tener que tener un veterinario, porque va a tener que tener unas condiciones
imposibles de cumplir, y el que tenga 3 perdices de reclamo y 2 perros o 3 perros, tampoco. Y el que tenga 7 palomas y el que tenga 8 gallinas. Entonces, claro, el Real Decreto es un estrangulamiento del sector cinegético muy grave. Y luego, claro, la modificación del Código Penal, ¿no? Una modificación que ya se ha producido en varias ocasiones del artículo, nosotros imaginamos que será del 337 del Código Penal, donde si, como se plantea, el maltrato se va a extender a todos los animales vertebrados, no te quiero contar cómo mates una rata, ¿sabes? Yeah. Y se plantean además 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. ¿Por qué situación? Claro, ¿por qué situación? Entonces, claro, si estamos cazando y... Claro, la caza tiene una parte cruenta, sí, que es la por muerte. Supuesto. Además, en multitud de ocasiones no acaba la caza en la muerte, pero sí que la tienes porque buscamos la captura del animal, que eso es obvio. Yo voy a cazar para capturar al animal, ¿eh? Hay veces que fracaso, pero y además está muy bien fracasar, intento aprender para no hacerlo la siguiente vez. Y entonces, en fin, esa parte cruenta, esa parte... Pero ya te digo, estamos en un momento en el que, aunque no hubiese habido esa iniciativa legislativa, creo que la movilización era imprescindible. Esto ha venido a echar más leña, a echar más gasolina, a echar gasolina al incendio que ya estaba en marcha. A propósito de la manifestación del 20 de marzo, al principio tenía, o así fue como pues desde el colectivo cinegético y desde la Real Federación se planteó como una movilización sobre todo cazadora, ¿no? Sin embargo, ahora el sector se ha apoyado en otros colectivos del mundo rural. ¿A qué se ha debido este cambio de estrategia? Bueno, nosotros estábamos muy preocupados por la situación que se venía viviendo respecto al sector cinegético, a ese ataque continuo que estábamos recibiendo, y vimos la necesidad de movilizarnos. Y por tanto, anunciamos que iba a haber movilizaciones en primavera del sector cinegético. Sí, así fue. ¿Qué ocurre? Que las organizaciones profesionales agrarias, las OPAs, han ido planteando movilizaciones en los territorios, en las comunidades autónomas, en provincias, y tenían previsto hacer como colofón a todo ello una movilización ya en Madrid del mundo rural. La caza y lo rural pues, van íntimamente unidos, ¿no? Porque el escenario es el escenario donde realizamos nuestra actividad. Entonces comenzamos a trabajar con ellos, a hablar con las organizaciones profesionales agrarias fundamentalmente, también con la organización, con la Alianza Rural, y llegamos a la conclusión de que todos somos mundo rural, que todos estamos inmersos en este gran problema y que juntos podría hacerse una movilización que pudiera hacer cambiar las políticas de este gobierno y en beneficio del mundo rural. Si se beneficia la ganadería, la agricultura, la caza se beneficiará, si al contrario todo será igual, ¿no? Y sobre todo las poblaciones rurales se beneficiarán del resultado. Parecía que era lo más lógico, lo más inteligente, y así lo han entendido las organizaciones profesionales agrarias, así lo han entendido los regantes, la Federación de Regantes, de comunidades regantes de este país, también las cooperativas, la Alianza Rural. Es decir, que ahora mismo creo que todas las grandes organizaciones representativas del mundo rural estamos en la misma línea de trabajo. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo con los organizadores de la manifestación del 23 de enero? Porque a nosotros nos resultaba imposible hacer esta movilización el 23 de enero. No ya porque se estuviese en plena temporada de caza, que obviamente siempre puede ser un hándicap, ¿no? La temporada de caza no es porque no solo va la persona del coto de caza a cazar, sino que también hay muchas empresas que en esa época están trabajando, porque está en plena campaña de montería, ojeos y otras actividades. Pero no solo por eso, que también hay que tenerlo en cuenta, que también hay que pensar en las personas a las que tú quieres movilizar, ¿no? No puedes intentar movilizar y a la vez perjudicar a otros cuando el tiempo, la fecha no es definitivo. Si hubiese alguna única razón, solo una, que hubiese aconsejado hacerla en enero o en febrero, hubiésemos tenido que hacerlo. Pero como no existía esa situación, a nosotros nos resultaba imposible movilizar a todos nuestros federados. Que ten en cuenta, llevamos trabajando 2 meses en la organización de
de la manifestación, que son una infraestructura y una logística muy compleja para nosotros. Y nos resultaba simplemente imposible llegar a sobre todo porque además, lo que te decía, no había se escribieron razones como que la ley de bienestar animal se iba a publicar, se iba a aprobar en enero o febrero. Y nosotros sabemos que eso no es posible porque la elaboración de las normas en este país están sujetas a la ley de procedimiento administrativo y a la ley del gobierno. Y llevan un procedimiento reglado, es decir, que eso que está reglado por la ley. Y entonces, esta ley puede entrar en el Consejo de Ministros a debate, pero tiene que pasar un trámite importante como es Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, informe de impacto de género, informe económico. A partir de ahí, el Gobierno le da consideración de anteproyecto de ley. Pues a partir de ahí irá al Parlamento, al Congreso. Del Congreso, las leyes normalmente están en torno a 6 meses de debate, porque bueno, primero hay que formar la comisión que la va a tratar, al Senado, vuelta al Congreso, en fin, que no entendíamos que... La urgencia. No entendíamos la urgencia, que de hecho yo creo que bueno, aquí están las pruebas, ¿no? No ha salido nada. Y ahora que ya han tenido lugar, ¿qué valoración hace usted tanto de la concentración que se hizo el 13 de noviembre como esa manifestación del 23 de enero? ¿Cuál es la valoración? Pues yo creo que todo suma. Todo suma. Creo que el Gobierno debería de darse cuenta que se van produciendo movilizaciones sociales, respuesta social a sus políticas. Unas serán unas más grandes, otras más pequeñas, pero si el Gobierno desprecia a movilizaciones, aunque no sean de miles y miles, de cientos de miles de personas, si las desprecia se estará equivocando, porque todo va sumando y todo irá desembocando en si no cambian las políticas, desembocará probablemente en otro gran movimiento de futuro contra las políticas del Gobierno. Yo creo que han tenido su importancia, han tenido estas manifestaciones que comentan, han tenido su importancia, tienen su relevancia, y también hay que valorar el esfuerzo de los convocantes, el esfuerzo de las personas que han participado, y en fin, nosotros el 20 de marzo creo que está abierta esa convocatoria abierta a la participación a todo el mundo que quiera participar, claro. Pues nada, hemos terminado nuestro segundo bloque y ahora sí, ahora ya nos vamos a meter en el siguiente, en lo que es la manifestación del 20 de marzo en Madrid. 20M Rural es un movimiento social en defensa del campo, de sus actividades productivas y de sus tradiciones. Los sectores de la agricultura, la ganadería, la caza y los aprovechamientos forestales, despensas del mundo urbano y verdaderos responsables de la protección y conservación de nuestro medio natural, nos unimos y decimos ¡basta ya! Nos amenaza la despoblación, nos ahogan los costes de producción, nos condenan con la Ley de Protección y Derechos de los Animales, nos hacen responsables del cambio climático. La protección del lobo nos obliga a abandonar nuestras explotaciones. La caza está en su punto de mira. Censuran nuestra cultura y tradiciones. Queremos dignificar y defender nuestro modo de vida. Si quieres un medio rural vivo, ayúdanos a elevar nuestra voz. ¡Basta ya! El 20 de marzo en Madrid. El mundo rural despierta. ¡Súmate! 20mrural.com. Y afrontamos ya esta tercera parte de nuestra entrevista en profundidad a Manuel Gallardo, el presidente de la Real Federación Española de Caza. Hemos hablado de lo que era un poco la actualidad federativa. Hemos pasado al segundo bloque, que era el caldo de cultivo, el germen de la movilización del 20 de marzo, y ahora nos vamos a centrar ya en lo que es lo que es la manifestación en sí. ¿Cuál es el papel de la Real Federación Española de Caza en la organización del 20M? Porque ha sido muy importante. Sí, bueno, ha sido muy importante. Ha sido muy importante porque la movilización, estamos trabajando en 4 escenarios diferentes. Uh-huh. Estamos trabajando en el escenario de la ONC, de la Oficina Nacional de la Caza, para movilizar a todos los afiliados, a todas las asociaciones del sector cinegético, y estamos trabajando ahí muy intensamente desde la Federación Española. Estamos trabajando, obviamente, en el ámbito
estricto de las federaciones autonómicas y lo que nos corresponde de movilizar a nuestros federados, estamos trabajando en la organización global del mundo rural de la manifestación 20M Juntos por el Campo, en el que hay un grupo de trabajo que lo forman las 3 organizaciones profesionales agrarias y donde la Federación Española es uno de los miembros de este grupo de trabajo, que es quien está organizando todo lo que conlleva una movilización de esta magnitud, que son muchas cosas, de logística, de presupuesto, claro, esto no es gratis tampoco. Claro. Así que esto también tiene un coste económico importante. Y entonces el papel que está haciendo la Federación es un papel absolutamente relevante y también reconocido por todos los otros actores que participan en la promoción de esta movilización. Nosotros somos y seremos uno de los promotores cuando se solicite el permiso. Somos uno de los promotores directos de la movilización del 20 de marzo. Vamos, que con tanta organización en tantos frentes, lo de cazar la perdiz con reclamo este año, poquito. Lo de cazar muy poco, sí. Ahora estamos en un momento... Pero en fin, habrá tiempo. Y bueno, y el día que puedo ir lo cojo con mucho más deseo, ¿sabes? Eso sí. El problema es que el móvil no deja de sonar Eso. de una forma, por lo menos vibrar Ese de una es forma o de otra. el problema. Manuel, en un mundo tan condicionado por las cifras, ¿no?, a efectos de valorar y juzgar cualquier cosa que nos rodea, ¿qué número de manifestantes considera que aseguraría el éxito del 20M? ¿Habría una cifra? Bueno, yo creo que el éxito del 20M es un éxito... La convocatoria es un éxito. Ya el que en septiembre, octubre, todo el sector cinegético, desde la ONC, ya vimos la necesidad de una movilización a medio plazo, porque lo planteamos para la primavera, es decir, para trabajar este tipo de movilizaciones no se puede dejar nada al azar, no se puede dejar nada al azar, la improvisación está totalmente prohibida para que salga bien, ¿no? Entonces, en fin, vimos la necesidad y creo que ese es el gran éxito, de que el sector cinegético unido se ha dado cuenta que o hacemos frente a las políticas de este gobierno o la caza desaparece. Es que aquí no jugamos cazar o no cazar. Y yo creo que ese es el gran éxito de la movilización. El número de personas, veremos qué número de personas somos capaces de concitar, que creo que será un número suficiente para que el gobierno atienda nuestras demandas. Descríbanos cómo se imagina esa jornada del 20 de marzo. ¿Puede ya hablarnos de horarios y emplazamientos? Pues sí, el horario, todo hay que tomarlo con cierta precaución porque hay que solicitar los permisos y luego la delegación de gobierno y el ayuntamiento pues darán el permiso para esos recorridos y esas horas o habrá que modificar algo, ¿no? Entonces, a expensas ya de un permiso definitivo, pues la previsión es que sea a las 11 de la mañana la concentración en la Puerta de Alcalá. Concentrar a todas las personas que quieran estar allí a las 11 de la mañana, obviamente para empezar a organizar, si van a ser decenas de miles, bueno, todo va a requerir una organización in situ muy importante, con unos servicios de orden pues, dimensionados para el efecto, y el recorrido que se prevé es Puerta Alcalá, Cibeles y hasta la Fuente de San Juan de la Cruz, que es donde está el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que no sabemos en qué consiste el reto demográfico. Si es acabar con los pueblos de este país o lo contrario. Como presidente de la REFEC y coordinador de la ONC, ¿cuál es el mensaje que lanzaría a todos aquellos que no han decidido todavía su presencia el 20 de marzo en Madrid? Pues yo creo que lo que tienen que pensar es que aquí, haciendo un remake de aquel eslogan que se hizo en las autonómicas de Madrid, aquí hay que decidir o animalismo o libertad. Y elegir. ¿Qué eliges? Pero que no hay otra opción, o sea, no hay un término medio. Aquí no vale decir, bueno, pues a ver si acaso... No. Que vemos que la ofensiva es absoluta. Esto, yo hablo mucho de la memorable serie de Juego de Tronos, de los caminantes blancos, ¿no? Y que oye, que viene, da igual quién sea, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es, hay que elegir. Elige un modelo social. ¿Qué modelo social quieres? ¿Un modelo social respetuoso con las libertades de las personas? ¿Respetuoso con cómo nos relacionamos con la naturaleza? ¿Ese modelo social? ¿O quieres un modelo social donde prima el animalismo, donde los animales están
no al mismo nivel de las personas, sino por encima de las personas, donde vamos hacia una sociedad que quiere más a los animales que a sus propios congéneres, que una sociedad enferma. ¿Cuáles son los objetivos que pretende la movilización solamente en términos cinegéticos, ya sea en el corto como en el medio plazo? Pues los objetivos que pretende es revertir las políticas que hace este gobierno anticaza. Hay una política obvia anticaza. Lo hemos comentado anteriormente. Tenemos una política obvia desde el Ministerio de Transición Ecológica, con esa animadversión a la actividad cinegética. Ya tenemos lo del lobo, por ejemplo, ¿no? Como los lobos se van a seguir matando, es seguro, pero claro, no cazando. Aquí el caso es que no se hable de caza. Aquí el caso es que desaparezca la caza. Lo matarán los guardas con nuestros impuestos, eso sí. La gran hipocresía. La gran hipocresía, ¿no? Fíjate lo que hablaremos de los parques nacionales, la misma historia. O sea, diga, los controles poblacionales se hacían con acción cinegética. Pues ahora, por mor de la ley de la 2014 y por mor de este gobierno, pues resulta que los controles poblacionales ya no se van a hacer así. Lo harán los funcionarios públicos a costa de nuestros impuestos y a costa de los pueblos de los entornos de los parques, que esos recursos que obtenían de la caza han dejado de llegar. Claro. Pero nadie piensa en eso, es que es una cosa como de juzgado de guardia. Oiga, si hay gente que está dispuesta a pagar por venir a cazar, hombre, es más barato que si usted paga a unos funcionarios para que lo hagan y además los recursos los dejan en el territorio. Tenemos, ya te digo, ahí ese Ministerio de Transición Ecológica, tenemos el Ministerio de Consumo, no comáis carne. Bueno, con esta polémica de Garzón, ¿no? Sí. Cuando dijo lo de las macrogranjas. Las macrogranjas y toda esta historia. Por tanto, también hay que revertir. Estamos en una campaña importante de fomentar el consumo de carne de caza. Comer carne de caza justifica el hecho de cazar. Por supuesto. Y todo el mundo tiene que entender, la sociedad tiene que entender que no se desperdicia nada de la caza. Todo se utiliza. Eso sí que es economía verde circular. Esto que se habla tanto, ¿no? Sí. La caza forma parte de ello. Revertir esas políticas, las políticas, la ley de educación, con empatía con los animales. Pero ¿qué dice usted al niño? Que tiene que ponerse en el lugar del cordero, tiene que sentir como la madre del cordero, como, bueno, esto ha salido como un chiste, ¿no? Tiene que sentir como la ternerita y si eso ocurre en 15 años, nadie comerá una chuleta. El sector ganadero está condenado a la extinción si esto sigue así, sí. En el aleccionamiento. Y luego este maravilloso Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ¿no? Que esto ya es el culmen del ataque. Entonces hay que revertir esas políticas. Pero además tenemos que revertir las políticas que vienen de Europa. Tenemos que lograr que el gobierno español defienda la caza en Europa. ¿Será suficiente con la que se presupone monumental agitación del sector a través de esta manifestación para revertir precisamente esas políticas anticaza del gobierno? Creo que lo realmente importante de estas movilizaciones es qué ocurre al día siguiente. ¿Será suficiente? Pues probablemente no sea, todo se solucione. ¿Qué es lo que tenemos que tener previsto? ¿Qué vamos a hacer a partir del día 20? Y a partir del día 20 tenemos una estrategia diseñada de tal manera que si las políticas no cambian, en 2023 la caza también vota. Y eso es el mensaje que tienen que entender. Esto no es un hecho aislado, una movilización no es un día de gloria, ni es un día donde uno se sube allí a un escenario y se llena de un baño de multitudes y se va a su casa súper contento, no. El 20 de marzo es el principio. El mayor éxito será que el gobierno y los partidos de la oposición, todos los partidos del arco parlamentario, entiendan que el sector cinegético es una amenaza creíble. Tienen que entender que somos una amenaza creíble de verdad y que o atienden nuestras reivindicaciones o eso tendrá un precio. Y el precio definitivo está en las urnas. Es la realidad. Sí, desde luego. Pues bien, hasta aquí nuestra entrevista a Manuel Gallardo, presidente de la Real Federación Española de Caza, a quien le deseamos lo mejor, tanto al frente de la entidad federativa como en esa manifestación del 20 de marzo, a la que nadie debería faltar si queremos, como él nos está comentando, seguir practicando la caza como hasta ahora en nuestro país y para lograr un futuro, el futuro que se merece para el campo español. Muchísimas gracias, Manuel, ha sido un placer entrevistarle y hasta la próxima.
Pues muchísimas gracias a vosotros, el placer ha sido mío.